Buenas noches, señor Piqué. Muy buenas noches. ¿Usted brinda con champán o con cava? Pues normalmente con cava, ¿no? Pero tampoco me importa brindar con champán, que está muy bueno. ¿Por qué brindó la última vez? Pues yo creo, la última vez... Pues yo creo que hace ya unos cuantos días, el día de mi aniversario, que cumplí 51 años, el pasado 21 de febrero. ¿No brindó el día del comunicado de ETA? No, aunque yo creo que puedo compartir con una gran mayoría de ciudadanos pues un cierto sentimiento de esperanza, ¿no? De pensar que después de tantas décadas de muerte, de sufrimiento, de extorsión, de terror, de falta de libertad de muchos ciudadanos vascos y del conjunto de España, pues se puede abrir ahí una posibilidad, ¿no? Pero brindaré el día que efectivamente tengamos constancia de verdad que ETA abandona definitivamente las armas y que ha salido derrotada, que no ha conseguido ninguna contrapartida política a su actuación. Ese día yo creo que brindaremos todos los españoles de buena fe. La esperanza es prima hermana del sueño, ¿no? Sí, es verdad. Y por eso como yo creo que debemos ser enormemente cautelosos, enormemente prudentes, ser muy conscientes de que tenemos enfrente a gente que no actúa desde la buena fe ni la buena voluntad, sino que lleva muchísimos años matando, asesinando y creando terror, y que lo ha hecho buscando unas determinadas contrapartidas que una sociedad democrática sana, como debe ser la nuestra, no debería jamás aceptar, por muchos motivos, por dignidad de nuestras instituciones, pero también por un respeto muy profundo hacia la memoria de las víctimas. A mí me resultaría muy difícil explicarle a una víctima del terrorismo que su sufrimiento de alguna manera ha sido en vano, porque al final se les ha concedido a los causantes de su sufrimiento, aunque solo sea una parte, aquello que querían. Y siempre me quedaría la duda, por lo tanto, de justificarle por qué su sacrificio en el fondo no ha sido en vano. Yo creo que su sacrificio en ningún caso debe ser en vano, y deben saber muy bien que a pesar de todo la sociedad española, la sociedad democrática española ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Y yo deseo con toda sinceridad que este gobierno, porque es el que ahora tenemos, y es mi gobierno porque es el gobierno de España, culmine con éxito esto. Pero también deseo con toda sinceridad que lo haga bien, que no se equivoque, que no busque atajos y que tenga muy en cuenta todos los límites, todas las líneas rojas que la sociedad española en su conjunto, no los políticos, sino la sociedad española en su conjunto, ha venido defendiendo tras más de 40 años de terrorismo. Pero usted apoya a Zapatero en el camino hacia la paz. Yo apoyaría a cualquier presidente del gobierno en el camino hacia la derrota del terrorismo. Yo a veces pienso que tenemos que evitar caer en el error de ciertas trampas terminológicas, ¿no? Y de no incurrir en la semántica de lo que son nuestros adversarios, ¿no? Y yo creo que no ya nuestros adversarios, sino los principales enemigos de nuestra democracia han sido los terroristas. Y ellos han introducido un término que me gustaría que ni el gobierno, ni la sociedad española, ni los medios de comunicación asumieran como propio, que es hablar de un proceso de paz. El problema en el País Vasco y en el conjunto de España no es un problema de paz o de guerra, sino que es un problema de unos terroristas que matan y extorsionan, y de unos ciudadanos y de unas empresas que son las víctimas de ese terror y de esa extorsión. Y por lo tanto me resisto totalmente, ¿no?, a llamarle a esa dinámica que se puede abrir proceso de paz. Y yo prefiero hablar de derrotar el terror, de victoria de las instituciones democráticas y de recuperación de la libertad plena en el País Vasco. El principal problema en los últimos años y en las últimas décadas en el País Vasco no ha sido, con todo lo que eso comporta, ¿no?, el chantaje terrorista, porque la sociedad vasca y la sociedad española en su conjunto ha sabido resistir a eso con una enorme dignidad, confiando en el Estado de Derecho, sin caer jamás en ese sentimiento que, si se quiere, es muy humano, ¿no?, de buscar la justicia por la propia mano o la venganza. Ha confiado siempre en las instituciones. Y por lo tanto el principal problema no nos viene de ahí. El principal problema es que hay una parte muy importante de la sociedad vasca que se ha sentido y se siente
coartada, coaccionada en su libertad. Yo no quiero en absoluto dar la impresión de que ponemos palos en las ruedas, pero cuando ETA y Batasuna y su entorno nos dicen que se tiene que abrir un nuevo proceso político a cambio de abandonar la violencia, que se tiene que hablar del ámbito vasco de decisión, que en la práctica significa el derecho a la autodeterminación, o que se tiene que hablar de la eventual anexión de Navarra al País Vasco. Me parece que esos son límites que un sistema democrático que se considere a sí mismo jamás debería aceptar, porque eso es poner la violencia o el fin de la violencia por encima de la libre voluntad política del conjunto de los ciudadanos españoles, que es donde reside la soberanía. Analice esta frase de Marx: la violencia es la partera de la historia. Si la frase de Marx, a quien yo me conozco por mi juventud con una cierta profundidad, ¿no? Por su juventud comunista. Por mi juventud, digamos, sí. Estoy hablando de hace 30 años, ¿no? De la época universitaria, en los albores en el final de la dictadura de Franco, en los albores de la transición. Pero fue comunista. Sí. Pero también sí que desde hace muchísimos años me convertí en un liberal y creo que lo sigo siendo, ¿no? Pero es extraño que usted venga de la izquierda y desemboque en el Partido Popular. No, porque le explicaré la trayectoria, ¿no? Vamos a ver. Hay una frase tópica que se atribuye a Willy Brandt, el que fue canciller de Alemania, pero que la verdad es que no estoy seguro que fuera suya o si se la había apropiado de alguien, ¿no? Que es una tontería además la frase, ¿no? Pero que es tópica, que es decir, si a los 20 años no eres de izquierda es que no tienes corazón, si a los 40 años lo sigues siendo es que no tienes cabeza, ¿no? Bueno, eso, como todas las frases tópicas, pues es perfectamente criticable, ¿no? Pero mis 20 años se cumplen en el año 75, en un contexto político en España muy determinado. Yo vivo en un ambiente universitario que es el que es, y por lo tanto no reniego de ese pasado, en absoluto. Yo en aquellos momentos pues hice lo que realmente mi corazón y mi sentimiento y mi inteligencia me dictaba, ¿no? Pero muy pronto ya dejé cualquier tipo de militancia política. Pero en ese momento era incluso más de izquierda que Zapatero, en su juventud. Pues mire, sí. Ahora me hace una pregunta. No, y le voy a decir por qué. Porque yo creo que en aquellos momentos la izquierda tenía muy clara conciencia de la necesidad de superar problemas atávicos de España. Es lo que llamábamos el espíritu de la transición. Y ahí había un esfuerzo de generosidad a la hora de intentar entender las nociones, actitudes, convicciones, necesidades vitales de la otra parte, que permitió superar con éxito algo que a priori era muy complicado, ¿no? Yo ese espíritu ahora, sinceramente, no lo veo. O sea, me parece más radical la actitud hoy de Rodríguez Zapatero en cuanto a resucitar confrontaciones del pasado. Me dijo usted que era economista, ¿no? Además de abogado. Como economista, ¿cree que todo tiene un precio? Todo lo que está en el mercado tiene un precio, ¿no? Y hay cosas que no están en los mercados, afortunadamente. Por ejemplo, los sentimientos. ¿Usted nunca se ha puesto precio, señor Piqué? No. ¿Nunca han intentado comprarlo? No. Probablemente porque esas cosas se notan, ¿no? Yo creo que tú notas cuando una persona está dispuesta a venderse o no. Es cierto que yo no he tenido tampoco, digamos, de manera explícita, pues no he sido víctima de esa tentación, ¿no? Y me alegro, pero porque, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero yo estoy convencido de que ante una determinada tesitura jamás me vendería por dinero. ¿Nunca vendería su alma al diablo? No. ¿Ni por ser presidente de la Generalitat? No, y... ¿Ni por ser presidente de gobierno? Hombre, esas son dos responsabilidades muy honrosas, como es natural, ¿no? Y para cualquier persona que se dedique a la política, pues son objetivos perfectamente legítimos. Pero mire, yo en política he sido ya, perdóname la pedantería, la petulancia, ¿no? Pero he sido ya cosas bastante importantes. Y como además lo he sido, casi diría que como producto de la casualidad,
pues tengo esas aspiraciones y esas vanidades completamente colmadas, ¿no? Colmadas, porque yo entré en la política no por decisión personal, sino porque en un momento determinado, y todavía desconozco en buena medida las motivaciones, pues el entonces recién presidente del gobierno, don José María Aznar, pues me ofrece entrar, siendo yo independiente y estando fuera de la actividad política, me ofrece entrar en su gobierno. Y ahí ha empezado esta historia que ahora va a cumplir ya 10 años, ¿no? Y el tiempo pasa muy rápido. Y la duda, señor Piqué, la duda. Cuando era de izquierda tenía dudas y ahora que está en la derecha tiene sus dudas. Sin duda. Sin duda. Es lo único de lo que no tengo duda, de que tengo dudas. Porque, claro, porque yo creo que la persona, ¿no?, es un ser que duda. A mí me atemorizan enormemente. Es la única certeza, la duda. Probablemente. Yo tengo enorme desconfianza hacia aquellas personas que siempre expresan con absoluta contundencia sus opiniones, que no admiten matices, que se expresan como si estuvieran en posesión de la verdad. Me genera un cierto rechazo intelectual. Estamos de acuerdo. Ya no le queda nada de su pasado comunista. No. Me queda un recuerdo nostálgico de lo bonitos que son los 20 años y de las ilusiones que uno pueda tener en esa edad, ¿no? Hombre, yo creo que si vamos a los valores convencionales de eso que se llama la izquierda, yo creo, y además eso ya no es patrimonio de la izquierda, y en algunos casos, como en los estatutos que estamos viendo, pues es más patrimonio del PP que no de las posiciones que está defendiendo el Partido Socialista, ¿no? ¿Alguna vez a Aznar de broma le he dicho algo con relación a eso? No, bueno, hemos hecho bromas sobre eso, ¿no? Claro. Pero él sabe perfectamente lo que es una evolución personal. Pero sí que a mí me ha quedado, y lo veo en muchos de mis compañeros de mi partido, un sentimiento muy profundo de defensa de la igualdad, de la solidaridad, de eso que normalmente el tópico asocia con la izquierda, pero que yo creo que hoy defendemos muchos desde muchas otras posiciones políticas, desde luego también desde la derecha. Por cierto, usted que ha sido 3 veces ministro, ¿un ministro vive bien? Hombre, es que si digo que no, la gente va a decir qué barbaridad con lo bien que viven los ministros, ¿no? De nuevo estamos en el terreno de los tópicos, ¿no? Antes se decía, fíjate, vive como un ministro, ¿no? Yo creo que un ministro vive complicado. Y con eso no pido ni la comprensión ni la compasión de nadie, ¿no? Digo, oiga, usted es ministro, y es un gran honor, una gran responsabilidad y algo que realmente pues puede constituir un privilegio, porque son pocas las personas que acaban asumiendo ese tipo de responsabilidad, pero es un trabajo duro, hay que tomar muchas decisiones, en muchos casos con muchos límites. Yo suelo decir una cosa que la gente no me cree, pero créame que es verdad. Yo tenía mucho más poder en el sentido de ver ejecutar decisiones, ¿eh? Tenía mucho más poder cuando presidía una empresa que siendo ministro. Y por eso a veces cuando también me dicen, pregunta tópica, ¿no?, esto de la erótica del poder, ¿qué significa? Pues yo suelo decir, la erótica del poder no está tanto en mandar, porque yo mandaba más cuando estaba en el mundo privado, sino que está en ver cómo tus decisiones, aunque tarden en el tiempo, acaban de alguna manera modulando la realidad. Yo creo que esa es la auténtica erótica del poder, ver cómo, aunque sea de manera muy modesta y muy limitada, tu actuación y tus decisiones cambian un poco la realidad que te circunda. Y además, como siempre sueles buscar el interés general, eso puede redundar en beneficio de los intereses de los ciudadanos. ¿Soñó con ser presidente del Barça? Yo creo que hay muchos catalanes que soñamos con eso, como pues se dice, ¿no?, que todo el mundo desea al final pues ser alcalde de su pueblo. O yo, que soy culé confesado y confeso, ¿no?, debo decir que nunca me lo he planteado seriamente, ¿no? Me gusta el fútbol, y me gusta mucho, pero no tanto como para pretender meterme en un lío tan considerable como presidir un club de fútbol importante en España. Una vez le pregunté al señor Aznar si fue punky, me dijo que no, que hippie. ¿Usted llegó a ser hippie? No. Bueno, era una época
eso pues a los 20 años, ¿no? En los que esa estética pues formaba parte casi del paisaje, ¿no? Y del ambiente, pero no, nunca pertenecí a ese tipo de, entre comillas, lo que se llamarían tribus urbanas de algún tipo, ¿no? Ya. No tiene vicios inconfesables. En la medida en que les denominamos inconfesables, como es natural, no se los confesaría. Creo que es usted Piscis. Sí. Ya. Sabía que también Aznar. Sí, sí. También sabía que Felipe. Sí, sí, sí. Pero no creo que eso sea una característica de los políticos, ¿no? Debe ser una casualidad. Cosa más rara, sí. Bueno, yo creo que Aznar cumple años 4 días después que yo, aunque él es 2 años mayor. Él es del 53, yo soy del 55, y si no recuerdo mal, él los cumple el día 25 y yo el 21 de febrero. Por cierto, ¿Aznar se ha ido? Se ha ido evidentemente, de la presidencia del gobierno, de la presidencia del partido y de la política activa. Aznar jamás se irá de la reflexión política y espero además que no lo haga nunca, ¿no? En privado habla con Aznar en catalán, naturalmente. No. Siempre hablamos de castellano, como es natural, y además sería una falta de educación por mi parte. ¿Usted cree que en España hay catalanofobia? Yo creo que no. Creo que no. No quiere decir que determinadas personas puedan tener sentimientos, digamos, viscerales o ciertos atavismos, ¿no? Pero yo creo que son la excepción que confirma la regla. Yo doy muchas vueltas por España, ¿no? Acabo de estar en Sevilla y soy muy bien recibido en todas partes y todo el mundo sabe mi condición de catalán. Gracias. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches.